Hola Pilar, Hola, ¿cómo ¿cómo estás? te ha ido? Muy bien, pues aquí, enclaustrada. ¿Qué tal todo en México? Pues ahí vamos, ahí vamos. Hay mucha gente en la calle todavía y parece que parece que vamos sobreviviendo las cosas, pero que se alarga todavía, no sabemos, Sí, está complicado. está un poco complicado eso, pero bueno. Pues nada, gracias por estar aquí, qué gusto. Me habían hablado un montón de ti. Tienes una fan número uno que tú ya sabes quién es, no vamos a decir Oh, quién es. gracias. Eh, eh, pero gracias, Es- gracias por estar aquí y sobre todo por permitirnos conversar un poco de impro. Nos habían pedido mucho hablar del tema y he querido como que abarquemos de todas las cosas posibles para que a la gente se enriquezca un poco en esta época. Entonces, si te parece, empezamos un poco, les conté que si el tiempo nos da, tú nos vas a regalar un ejercicio de impro al final, eh, que en eso eres, bueno, increíble en tu trabajo. Eh, bien, bueno, vamos a hablar un poco contémosle un poco a la gente qué es la improvisación teatral. Ok, ay Dios, ahí está, sí, ya, ay, perdón. Mm. Bueno, la improvisación es una técnica especializada del teatro y en ella lo que hacemos es que juntamos una serie de habilidades que nos permiten construir una historia que está siendo representada al mismo momento en que está siendo creada. Esa es como la particularidad de la técnica de improvisación, ¿no? Nos permite estarla inventando, pero ya mientras estamos frente al público, incluso tomando sugerencias del público para construirla y todo está ocurriendo en el presente. ¿Hay algunas subdivisiones o divisiones de la improvisación teatral o algunas, sí, como ramificaciones o ninguna? No, sí. En general hay como un par de grandes universos. Uno es la improvisación deportiva, es decir, estas historias que se cuentan al momento, se cuentan y se convierten en una especie de competencia, como a la manera de los deportes, ¿no? Se hacen encuentros para ver qué equipo o qué dupla o qué improvisador cuenta la mejor historia al momento y el público en este tipo de espectáculos tiene la posibilidad de opinar y de servir un poco como juez. Y hay otro tipo de historias que las llamamos las historias de formato largo y que tienen que ver con, digamos que se parecerían más a mirar una obra de teatro más, una historia un poquito más larga, ¿no? Una obra de teatro como un poquito más estructurada y puede ser una sola improvisación de 40, 50 minutos incluso, se parecería más a estar viendo una obra de teatro. Y ahí, bueno, el público participa en algunos momentos, pero es menos constante la participación del público. Ok. Hablando en general, hablando como en el panorama general, eh, yo he visto y conozco el caso de escuelas de actuación en donde enseñan interpretación, creación de personaje, lectura de guión, pero ¿por qué en la mayoría de escuelas no enseñan la técnica de improvisación teatral, Pilar? ¿Por qué crees que ocurre eso? Ay, es una tristeza para todos los que hacemos improvisación saber eso. Pasa un poco que la educación artística y la educación en el teatro como que tiene una serie de rigores, ¿no? Como que hay una especie de tradición en el teatro de una disciplina de trabajo. A muchos nos han enseñado como este rigor de lo que se ensaya va a ocurrir en función, entonces tienes que ensayarlo perfectamente para que salga absolutamente preciso, para que salga perfecto lo que tú diseñaste. Y la improvisación una Hola, manera de presentar. Bueno, bueno, ¿me escuchas ahí? hola, se cortó, Ahí, se ahí cortó. estás. Bueno, repitamos por favor la respuesta, Pilar. Claro, decía yo que en el teatro de pronto se estudia con mucha disciplina y se estudia mucho para lograr la precisión y que pareciera que la improvisación es completamente
completamente opuesta a ello. Entonces, como que hay una especie de desprecio, como que la gente de teatro considera a la improvisación una especie de técnica menor, un género menor, ¿no? Como que la idea generalizada es que es menos profesional, que hay que entrenarlo menos, ¿no? Que no hay el mismo rigor que en otras técnicas de actuación teatral, y por eso no se le ha terminado de dar el lugar. Sin embargo, hay técnicas de actuación en las que se usa la improvisación como una especie de herramienta complementaria, ¿no? Para el realismo psicológico, por ejemplo, se hacen muchos ejercicios de improvisación, en otras técnicas, en La Máscara, en el Clown, se hacen ejercicios de improvisación. Yo pienso que de pronto se vuelve confuso, porque hay actores que luego dicen, bueno, es que yo hice improvisación en la escuela, pero no estudiaron la técnica con la estructura de la técnica, sino que simplemente la usaron de pronto como una herramienta más, como sin total definición. Y esta ambigüedad es lo que no le da solidez, ¿no? Y luego, también es cierto que como es una técnica muy noble, mucha gente la practica, a veces gente que no tiene necesariamente formación teatral, mucha gente como que considera que muy pronto puede saltar a hacer espectáculos, y de pronto tenemos muchos espectáculos, pero no todos son de buena calidad. Y ocurre que el público mira un espectáculo que no es de tanta calidad y se queda con la idea de que toda la improvisación tiene como este nivel mediano. Entonces, pues obviamente que en las escuelas se hace un poquito de desprecio por una técnica que consigue espectáculos medianos, ¿no? Y creo que ese ha sido con varios factores realmente. Y hablabas una cosa muy interesante ahora, que hay mucha gente que la enseña o que la aborda sin conocer la técnica. Sí, insisto, hay personas en el teatro incluso, que consideran como, bueno, improvisar es, no sé todo lo que va a pasar, no tengo un guión escrito, y entonces simplemente yo tengo que inventar. Dicho así, hay algo de verdad en ello, pero lo interesante de entenderlo como técnica es que nosotros sabríamos que hay una serie de principios que nos van a permitir enfrentar ese reto. Eso es lo que a mí me parece muy interesante. La improvisación nos propone, tú puedes construir una historia que la estés representando al mismo momento en que la inventas. Ah, pero eso implica que tengas desarrolladas una serie de habilidades de pensamiento como la imaginación, como la memoria, como la respuesta creativa, como el espíritu lúdico. Eso implica que tú estés dispuesto a seguir una serie de actitudes, ¿no? Los principios de la improvisación son casi actitudes de enfrentar el trabajo, ¿no? Vas a ser perceptivo, vas a aceptar propuestas, vas a ser capaz de llevar al máximo las propuestas. Hay un cierto valor también para hacer improvisación. Es necesario conocer mínimamente la estructura general de una historia, porque si vas a contar una historia, o si vas a improvisar una canción, pues hombre, que tienes que saber un poquito cómo son las canciones para poder improvisarlas, ¿no? Entonces, como que cuando lo tomamos a la ligera nos olvidamos de todas estas otras condiciones que hacen que funcione mejor, pues simplemente, ¿no? No es que no se pueda hacer, como todo en los rangos técnicos, no es que las cosas no se puedan hacer de otro modo, sino que las técnicas sirven para demostrarnos que hay maneras más fáciles, más económicas, más eficaces para lograr los propósitos deseados. Y esos principios de los que acabas de hablar, pues conducen a que el resultado se pueda ver fácilmente. Claro, claro, porque imagínate, es muy bonito. Le estamos diciendo al público, tú vas a pagar un boleto para ver cómo lo que yo construyo y que es mi primera idea y mi primer impulso, es de tanta calidad que te va a atrapar. Mi primera idea te va a atrapar. Es un... es temerario decir eso, la verdad. Está fuerte. Cuando yo me vuelvo a pensar, digo, ay Dios, qué gente tan... Muy osados. Pero nada, por eso es importante decirle al público, claro, pero yo puedo llegar a decirte esto porque detrás hay muchos años de entrenamiento, ¿no? El rigor no está en memorizar un texto o haber ensayado 8 meses como en una puesta de texto común, pero el rigor está en que nuestras habilidades las estamos entrenando todo el rato. Quienes nos dedicamos a la improvisación ya sabemos que es un
pues eso, que es un entrenamiento continuo. Estamos entrenando nuestras habilidades todos los días. Que hace parte de lo que hemos venido hablando durante todos estos días, y es ese continuo entrenamiento en el que deberían estar los actores, todos Claro, los días, entrenándose en diferentes cosas. por supuesto, por supuesto. Y fíjate, la improvisación justo, una de las cosas que nos enseña es que se puede entrenar de muchas maneras que no parecen las maneras habituales, ¿no? Eso la gente de teatro como que un poco lo sabemos, como que la gente dice, entrenar es voy a ir al gimnasio o estudiar es voy a sentarme en el escritorio y a leer. Y no, hay muchísimas formas en las que podemos estar entrenando nuestras habilidades creativas todo el rato, en la cocina, ahorita que estamos así de, ay, pues tengo tiempo para cocinar, ¿qué se me ocurrirá? Ese ejercicio de preguntarme opciones, diferentes opciones que se me ocurran sobre una misma propuesta, es un ejercicio de creatividad, por ejemplo, ¿no? Claro. Pensar en opciones distintas tiene que ver con la flexibilidad mental, de cuántas maneras podría hacer la misma cosa, desde cuántos puntos de vista podría ver la misma cosa. Y te aseguro, simplemente planteártelo como pensar, no sé, ¿qué ruta voy a tomar para ir? Bueno, ahorita no podemos ir a ningún lado. Pero tomar no sé, ¿no? Ponerte en la postura de alguien más o de algo más incluso frente a una propuesta, ya es un planteamiento creativo, ¿no? Hay muchas formas de estar haciendo creatividad. Bien, en ese orden de ideas un poco, y leyendo aquí los comentarios de la gente que se ha conectado, he escuchado a actores decir que no les gusta la improvisación o no se sienten preparados porque a veces no son tan creativos, porque no son graciosos, porque no son tan instintivos. Si careces de eso, ¿no puedes hacer impro? No, yo creo que justo al contrario, ¿no? Si ya supiéramos hacer las cosas, entonces, ¿para qué querríamos aprenderlas? No es porque yo sea bueno que me voy a dedicar a hacer la cosa, es hacer la cosa lo que me va a convertir en alguien óptimo en el desarrollo y en el desempeño de esa labor. Yo diría que es exactamente al revés. Yo diría que hay que partir, como en todo, de que yo no lo sé, pero que tengo como humano las habilidades necesarias en mi cerebro y en mi cuerpo y en mi capacidad emotiva para aprenderlas y desarrollarlas. Todas las habilidades que utiliza la improvisación son habilidades que es posible desarrollar. Yo he conocido alumnos que llegan el primer día de clases y uno dice, Dios mío, esta persona, ¿cómo lo va a lograr? Y después de estar 2 años, 3 años, están haciendo unas cosas increíbles, impresionantes. Me parece que ocurre como todos los procesos formativos, que hay que aprender a renunciar un poquito al ego de esto yo soy y ya lo soy y este talento ya lo tengo, para ponernos más en el lugar de, bueno, esto me gustaría hacer, entonces, ¿qué tengo que hacer para aprenderlo? ¿Qué tengo que hacer para desarrollar habilidades para lograr hacerlo? ¿No? Tiene que haber una aceptación muy grande también, ¿no? Por Para, supuesto. para, para arriesgarte a reconocerse, aceptarse y trabajar con lo que tienes. Claro, y de hecho la aceptación es uno de los principios fundamentales de la improvisación. Y yo siempre aclaro que aceptar no es decir que sí, sino que más allá de decir literalmente sí, implica asumir, implica comprometerse, implica entregarse. Cuando, como los niños, ¿no? Si un niño viene y me dice, oye, somos bomberos, aquí hay un incendio, yo le digo, sí, ajá, pues apágalo, ¿ah? Hombre, literalmente le dije que sí, pero no estoy creyendo en ello. Yo no estoy entregándome a jugar con él a que sí, hay corramos, traigan las mangueras, los sombreros. Esa es la diferencia. Aceptar implica estar dispuesto a comprometerme con esto que acepto. Es aceptar de verdad, es aceptar desde el alma y es asumir que voy a sentir en consecuencia de lo que acepto. Y por eso la improvisación pues es de una entrega tremenda, ¿no? Todos los que hacemos improvisación te podemos decir que entregarse al juego es disfrutable, tremendamente disfrutable. Y escuchándote un poco, puedo llegar a uno a la conclusión de que
El ego es el peor enemigo en este caso. Sí. O sea, acercarte con ego o desde el ego a este tipo de ejercicios es condenarse, ¿no? Claro. Mira, yo creo que todos los actores algo tenemos de ego que nos permite pararnos sobre un escenario y decir, mírenme. Y esa parte del ego está muy bien, ¿no? Porque también es necesario como confiar en uno mismo y decir, mírenme, yo tengo algo que decir. Pero luego, el ego que considera que somos una imagen cuadrada de nosotros mismos, eso es lo que es absolutamente contrario al trabajo creativo. No es como decir, yo soy Pilar Villanueva, soy una profesora de la universidad, soy una persona muy seria. ¿Cómo me voy a tirar al piso en esta historia y hacer como si fuera un cocodrilo que está comiéndose un mono araña? Sí me explico, o sea, si mi ego me dice que la idea que yo tengo de mí misma es limitada, pues no voy a poder jugar. Entonces hay que renunciar a eso, hay que renunciar a una idea limitada de mí. Yo no soy algo, soy alguien. Yo soy un ser humano que está dispuesto a jugar en cuanto me subo al escenario. ¿Qué tiene que ver eso con un poco, cuando hace mucho tiempo leí el libro El mundo de Sofía, y palabras más, palabras menos, el libro hablaba de esa capacidad que tiene el ser humano de perder, de dejar de ser niños? Eh, ¿Qué tanto puede llegar a afectar eso en el juego de la improvisación? Dejamos de ser niños, dejamos de jugar. ¿Deberíamos volver como a esa raíz? Claro, ¿Perder el miedo al mira, ridículo de pronto? una de las cosas que trabajamos, los que enseñamos técnica, es justamente hacerles recordar a nuestros estudiantes que todos poseemos las habilidades mentales para jugar, para crear. Todos, seamos niños, seamos adultos, tengamos la edad que tengamos, todos imaginamos. Todos podríamos jugar, que es, podríamos no tomarnos las cosas tan a pecho. Todos tenemos memoria, ¿no? Todos tenemos mente creativa. El problema es que a lo largo de nuestra vida y por un montón de trabas culturales y personales, lo que hacemos es ir imponiendo juicios que limitan la expresión de esas habilidades. Entonces, no es que no las tengamos, es que a veces las hemos juzgado tanto que terminamos por guardarlas en un rincón. A mí me parece que lo que hay que hacer es justo quitar esos bloqueos, Buenísimo. quitarlos desde el adulto que somos, ¿no? Porque también creo que eso es importante, es como reconocer, no es que los niños jueguen, todas las personas a cualquier edad podríamos jugar. Si quitamos el bloqueo de pensar, yo ya no soy niño, he perdido la oportunidad de jugar. No, es al contrario, es como, bueno, y desde el que soy ahora, desde mis 42 años, a mis 42, ¿qué me divierte? ¿Qué me da placer? ¿Qué cosas puedo no tomarme tan en serio como para divertirme y para jugar con ellas? Y creo que se trata de eso, de quitar bloqueos y de quitar juicios. Bien. Cuáles son los elementos claves para la improvisación? Bueno, estos principios de los que hablábamos, ¿no? La escucha, la aceptación y el desarrollo de las propuestas. La escucha tiene que ver con una percepción abierta, la aceptación tiene que ver con este compromiso, con esta entrega, y el desarrollo con la posibilidad de llevar a más lo que tenemos, ¿no? Como de aprovechar el máximo potencial de lo que aparezca. Esos son los tres principios, pero yo agregaría que me parece fundamental esta capacidad de ser flexibles frente a las circunstancias. Una cosa que la improvisación nos enseña es que nada está bajo nuestro control, ¿no? Creo que este momento es así como Está cual, claro. un maestro, ¿no? O sea, tú podías haber tenido tus planes de qué ibas a hacer y tómala, pasa a otra cosa. La improvisación nos recuerda eso, nos dice, ¿para qué planeas? ¿Para qué tienes para qué estás pensando que puedes controlar lo que va a pasar en vez de habitar el presente de lo que está pasando? ¿Para qué lamentas no tener lo que tú pensabas que era necesario tener en vez de aprovechar lo que sí tienes y lo que sí hay, ¿no? ¿Para qué esperas una respuesta del otro que no depende de ti, porque las respuestas de los otros jamás dependen de lo que nosotros queramos, en vez de estar atento y recibir lo que el otro te está dando, aunque sea distinto de lo que esperabas? Entonces, esta posibilidad de tomar lo que hay, de
y de notar, por lo tanto, que hay mucho más en el presente de lo que sabemos y de lo que notamos, esta posibilidad de decir, hombre, no tengo miedo de tomar las posibilidades que el presente me da, porque las posibilidades del presente son enormes, ¿no? En este presente hay un montón de posibilidades. Entonces, no tener miedo a eso, ser capaces de adaptarnos a lo que hay, a la circunstancia presente, eso me parece que es la gran clave de la improvisación. Te fijé un comentario que me llamó la atención de Daniel Vargas que dice, el ego de los improvisadores. Sin estudiar actuación ya soy más ágil que un actor y, y el ego del actor. Improvisar es solo hacer chistes. Eso no tiene ningún proceso ni información. Claro, absolutamente. Hombre, que son cosas que podemos escuchar cuando tomamos a la ligera como el trabajo de los otros, ¿no? Sí, es muy común oír de los actores como, ellos no han estudiado todo esto otro, y esto es muy facilito. Y uno le diría, a ver, pues entonces súbete y hazlo, y verías que no es tan sencillo, ¿no? Y lo mismo para los improvisadores, ¿no? Hombre, vas a tener que reconocer que si tú quieres hacer el tipo de improvisación que se parece más a construir historias que se parezcan cada vez más al teatro, vas a ir notando que es necesario que vayas teniendo más herramientas teatrales. Y con gente que es comprometida y profesional pasa justo eso. Pasa que empiezan a tomar talleres de otras técnicas, ¿no? Que empiezan a entender que necesitan además herramientas de clown y que además si toman unas clases de canto es mejor y que además si pueden bailar todo maravilloso, ¿no? Y entonces improvisadores comprometidos terminan complementando su formación actoral y teatral para nutrir más su improvisación. Actores comprometidos van aceptando este riesgo de no tener todo controlado y de respetar, hombre, que es una dificultad alta no tenerlo todo ensayado y preparado, ¿no? Y que implica una confianza y que implica una entrega distinta de la que a veces suelen tener. Y el error puede estar también un poco en que desde afuera pensamos a veces que improvisar es salir a hacer algo que ni idea qué es y descuidar un poco lo que tú decías, esos principios que sí hay que tener en cuenta. Es decir, impro no es, miremos a ver qué va saliendo. Claro, es que fíjate que, hombre, la palabra en el ámbito cotidiano la asociamos mucho con eso, ¿no? Bueno, vamos a improvisar, pues como diciendo, vamos a resolver como se pueda. Y claro que es resolver. El tema es que hay un entrenamiento detrás que nos permite resolver de una manera óptima. Esa es la diferencia. Que nos permite aprovechar lo que tenemos delante de una manera en que no se le hubiera ocurrido aprovecharla a cualquier otro que no tenga la cabeza tan entrenada. Y ahí es donde hay una pequeña diferencia técnica, ¿no? Entonces, en definitiva, yo siempre recuerdo una frase hermosa de Peter Brook que dice, en el escenario puede pasar cualquier cosa, pero no lo que sea. Y eso me parece que es como una clave a retomar, ¿no? Por supuesto que podríamos llegar a construcciones súper enloquecidas, a que pasen barbaridades, ¿no? Un ejercicio que hizo un alumno mío, por cómo se iba desarrollando la historia, una mujer paría mientras iba cayendo en paracaídas. No puedes imaginarte eso, era verdaderamente divertido, ¿no? Estaban Claro. atendiendo el parto mientras se estaban lanzando en paracaídas, ¿no? Era muy divertido. Entonces, podríamos llegar a ese extremo de cosas, pero no puede ser de cualquier manera. No puede no tener coherencia dentro de sí mismo. Claro. Y no puede tenerla, no porque sea una regla que yo diga, sino porque en verdad deja de ser interesante para el público. Y, hombre, el público a lo mejor 3 minutitos de absurdo te los aguanta, Pero no pero todas, claro. 50 minutos no. Se cansa, se aburre, o a lo mejor esa función la mira, pero no vuelve. Entonces, no es verdad que funciona, ¿me explico? O sea, cuando no se hace bien, tiene las mismas consecuencias de no hacer bien cualquier otro tipo de teatro. La gente no quiere volver y le aburrió. Claro, bien. Hablemos, hace un momento, hola, hola, ¿Sí? ¿Me miras? ¿me Ahí ves? está. ¿Me ves? ¿Sí? Sí, yo te No, veo. ok.
A ver si un momento hablabas de algo muy importante y me gustaría que hicieras algo de énfasis en eso. Hablemos un poco de la escucha en el trabajo de la impro. Sí, la escucha es el principio que tiene que ver con mantener abierta la percepción. Tiene que ver con esto que te decía. Yo no puedo tener nada planeado ni nada preconcebido, por lo tanto pareciera que yo estoy habitando un espacio de vacío. Pero luego yo tengo que abrir los ojos, ahora sí que los ojos hablando de todos los sentidos, yo tengo que abrir la mirada, las orejas, mi información de mi cabeza, para reconocer que en este aparente vacío hay posibilidades. El tema es que esas posibilidades literalmente yo no las vería si no abro la percepción. ¿Algo de Yo, ubicuidad? no de ubicuidad, Ni siquiera. sino tal cual, no sé, yo pongo un ejemplo con mis alumnos y les digo, por ejemplo, miren el espacio que hay alrededor. Lo miran. Les digo, nombren algunas cosas que miran en el espacio, las nombran. Y luego yo les digo, ahora nombren solamente cosas que sean azules. En el momento en que yo acoto, en el momento en que yo doy un filtro a su percepción, resulta que observan cosas que no habían notado que estaban. No las habían notado porque no estaban buscando específicamente lo azul, ¿no? Pero en el momento en que se les indica busca lo azul, entonces lo azul aparece a su conciencia. Eso pasa con muchas cosas, ¿no? Lo sabemos. Por eso uno pierde las llaves, porque no estaba poniendo atención a dónde las Vale. puso, ¿no? Entonces, en la improvisación, lo que hacemos es, primero que nada, abrir la atención, abrir la percepción, ¿no? ¿Cómo vas a jugar? ¿Cómo vas a aprovechar algo si tú no sabes que está ahí? Y se vuelve lo que sea en cualquier nivel, ¿no? Desde, ok, en la sala hay los objetos que el público trae, los colores de las lámparas, el vestuario que trae un compañero, hasta en el público o en el presente hay la sensación que yo traje hoy a la función, la propuesta que hizo su compañero con un gesto, hasta en el presente hay toda la historia del conocimiento que yo tengo porque estudié biología en la secundaria y eso también está en mí y por lo tanto también está en el presente. Y a lo mejor algo me lo recuerda y lo traigo en ese momento al presente. Pero yo tengo que estar abierto. ¿Qué es lo que pasa cuando yo no estoy abierto? Que me voy como a este lugar de pensamiento, ¿no? ¿Sabes? Como cuando yo estoy platicando contigo y de pronto me dices, oye, ¿sí me escuchaste? ¿Estás aquí? Y yo te digo, ay, perdóname, es que me acordé Sí, que dejé al perro encerrado. Entonces no es cierto que estoy aquí, no es cierto que te estaba oyendo, no es cierto que estaba contigo. sí, Mi claro. mente me llevó a otro lugar. Entonces en la improvisación, el principio de la escucha nos recuerda esto. No te vayas a otro lugar. En el presente hay todo lo que necesitas. Observa lo que hay en el presente y tómalo. Bien, qué interesante eso. ¿Es más relevante la improvisación de texto o la de acciones y movimientos, Pilar? Uy, creo que ahí ya es una cuestión de estilo. Hay espectáculos muy hermosos donde la palabra tiene como una relevancia mayor y también te puedo yo decir, yo he visto espectáculos mudos, ¿no? Y toda la historia se cuenta con la gestualidad de, obviamente que son improvisadores que tienen una formación en clown y en máscara impresionante, ¿no? Marcelo Savignoni en Argentina hace un espectáculo que se llama Vivo, que es verdaderamente genial, donde usa un montón de máscaras y va improvisando las historias y es muchísimo el manejo del cuerpo. Entonces, digamos que en tanto que construimos historias teatrales, podríamos improvisar distintos tipos de teatro y dependiendo de las habilidades técnicas del intérprete, podríamos tener muy buenos resultados en una o en otra línea. Bien. ¿Qué ventajas puede tener para alguien que no sea artista hacer improvisación teatral? ¿Tiene o se necesita tener conocimientos básicos en actuación? Uy, no, fíjate que es muy bello porque esta es una técnica tan clara en sus principios que puede abordarla prácticamente cualquier persona que tenga interés en ello. ¿Qué es lo que pasa? Que como una parte importante del entrenamiento tiene que ver con el desarrollo de estas habilidades mentales y de estas habilidades creativas, pues evidentemente todas las personas tienen esas habilidades creativas y evidentemente
todas las personas pueden aplicarlas en sus propios ámbitos de trabajo. Entonces, aun si tú no quisieras dedicarte a hacer espectáculos de improvisación, estudiar improvisación pone como en forma estas habilidades creativas, ¿no? Yo he tenido alumnos, lo que se te ocurra, doctores, un cura, tuve una vez alumnos, maestros de primaria, comunicadores, por supuesto, psicólogos. Políticos, me imagino. Sí, claro. Entonces, gente que de pronto dice, uy, claro, de inmediato encuentro, ¿no? En la semana pude aplicarlo. Frente a este tema de mi trabajo, ya estaba yo haciendo funcionar el pensamiento desde la actitud de la improvisación, ¿no? Ya estaba escuchando, ya estaba tratando de no anticipar cosas, ya estaba aceptando lo que estaba pasando, ¿no? Ya estaba generando mayor número de propuestas. Entonces, por supuesto que sirve en muchos otros ámbitos. Insisto, no se necesitaría ser actor. Sin embargo, si alguien quiere profundizar más y ya dedicarse y empezar a profesionalizarse para hacer espectáculos, pues sí va a empezar a sentir que le hace falta complementar habilidades propias de la actuación, digámoslo así, tradicional, ¿no? Pero yo creo que esa sería la diferencia. A cualquiera le puede servir, las bases a cualquiera le pueden servir. Cualquiera que haya hecho bases, si quisiera adentrarse más, pues sería aconsejable que vaya entrenando más estas otras habilidades actorales. Bien. ¿Cuál crees tú que es el enemigo, si existe, el enemigo de la improvisación? Y te hago esta pregunta porque voy a hacer otra con base un poco en eso. Yo creo que el control, es decir, el miedo a que las cosas se me salgan de las manos, que es un miedo muy asociado con que las otras personas hagan un juicio sobre nosotros, ¿no? O sea, como que pensar en que yo estoy haciendo lo correcto acorde a todos los cánones y parámetros sociales, ¿no? Lo que te decía hace un rato, o sea, yo soy una mujer de 42 años, se esperaría de mí que me porte seria, ¿no? Que haga las cosas con respeto y profesionalismo y que no me esté tirando al suelo a rodar. Eso es el enemigo básico, ¿no? Si yo, por no quedar mal ante la imagen que los demás tienen de mí, no me permito hacer cosas, aunque me parezcan geniales y aunque me resulten divertidísimas, ahí está el enemigo, ¿no? Yo lo veo mucho con mis alumnos que de pronto pues tengo algunos más tímidos o algunos que vienen de áreas, campos de profesionales como más alejados al teatro y que miran a sus compañeros que tienen formación de actores que esto, ¿no? Entran y de inmediato, soy un perro, y ladran. Y yo veo al ingeniero que lo mira así como, ¡ah! Está ladrando, ¿cómo puede ladrar? Pero después de un rato, el pobre ingeniero está parado detenido así porque está viendo cómo todos los demás se divierten enorme. Y él es el único que no se divierte porque es el único que no quiso entrar a escena, porque por mantener este control de no salirse del parámetro no estuvo dispuesto, ¿no? Entonces, yo creo que ahí ese es el verdadero límite y ese es como el punto en contra. Pilar, porque en la gran mayoría de los casos, sé que hay excepciones, esos formatos que han tratado de llevar la impro a televisión no han funcionado. ¿Por eso mismo? Uy, es la pregunta del $1.000.000. Yo siento que hay varios aspectos. Uno, la televisión tiene sus restricciones, ¿no? A mí me ha tocado hacer un par de pilotos donde en el proceso de entrenamiento nos decían, bueno, pero recuerden que este es un canal familiar. No se puede hablar ni de tal tema, ni de tal, ni de tal tema, bueno ni de tal, ¿no? Ni de la Virgen, ni de las cosas, tiene que ser familiar. Hagan referencia a la de la novela de ahorita. Híjole, y con tantísimas acotaciones, pues es muy difícil fluir con libertad. Entonces ahí se encapsula un poco. Y yo creo que la otra es terminar de entender que no se trata solo de videar un espectáculo de improvisación como ocurriría en un teatro con el contacto directo con el público, sino que es entender
cómo es el propio mecanismo de comunicación, de tener cámaras, de narrar mediante imagen, ¿no? De hacer una narrativa visual que intercambia puntos de vista a partir de intercambiar las cámaras que están teniendo el centro de la acción, ¿no? Entonces, como que de pronto también el director de cámaras tendría que saber improvisación, también el camarógrafo tendría que saber improvisación. Se puede cambiar el foco, ¿no? Exactamente, para intuir para dónde va la pelota, ¿no? En un equipo de improvisadores, nosotros somos capaces ya de escuchar eso. Yo ya sé que él va a salir con una respuesta porque lo conozco, porque estoy mirando su impulso. Pero si el camarógrafo no sabe leer eso, pues va a estar atrás, ¿no? Y entonces como que se rompe el ritmo, como que la toma no fue, no tomó el mejor momento de ingenio. Entonces creo que todavía no se ha terminado de entender los puntos de fusión que tienen ambos lenguajes. Y en el caso del stand-up, mucha gente confunde que una persona que se dedica a hacer stand-up puede ser muy buen improvisador. Pues sí, y curiosamente, hombre, los stand-uperos escriben un montón, o sea, ellos tienen sus rutinas muy elaboradas y muy revisadas. Por supuesto que hay un factor en el que ellos ya dominan su material y como además hablan muy desde la propia personalidad, pues nada, como que pueden fluir en ese material y pueden integrar cosas que el público les está reaccionando, ¿no? Pueden integrar respuestas. Y en ese sentido es verdad que están utilizando la técnica de improvisación. Pero no hay que confundirlo porque, insisto, ahí la estructura ya está hecha previamente, ya está estudiada, ya está pensada. Y en la improvisación más auténtica, justo lo que no tenemos es estructura. O sea, se trata de ir descubriendo la estructura mientras lo haces y eso tiene su grado de dificultad. ¿Se puede entrenar la telepatía con la impro? ¿La intuición qué rol juega ahí? Uy, pues yo diría que la intuición es un nivel profundo de escucha. Es decir, no es una magia, sino al contrario, es como ser capaz de quitarte este ruido mental al grado en que seas capaz de escuchar tus impulsos más auténticos, más hondos, más honestos, ¿no? Casi diría más primitivos, que es bonito, porque son estos impulsos que tienen que ver con tu alegría, con tus ganas de jugar, con tus ganas de disfrutar, con tus ganas de compartir con los otros, ¿no? Como que cada vez que puedas estar más en contacto con esa sensación, eso sería intuición. Y por supuesto que hay un momento en el que entre equipos de trabajo que tienen mucho tiempo juntos, pues la confianza que se genera también te permite intuir al otro. Entonces empiezas también a percibir esos niveles profundos de impulso, de energía, de gozo. Me preguntaban ahora, o me pedían que te preguntara, ¿cómo es eso de hacer brillar al otro? ¡Ay, qué lindo! Es como lo decimos en la impro, es una forma de juego, la que llamamos todo el tiempo estar consciente de los regalos. En cualquier situación, ponerle al otro una dificultad sería una cosa mal vista, ¿no? Pero acá estamos hablando de que los improvisadores entrenamos nuestras habilidades y la mejor manera de mostrar que una habilidad está entrenada es ponerle un reto. Como cuando nosotros vemos a los corredores saltar las vallas, porque te pongo la valla, es sorprendente que puedas saltar tantas vallas. Tal vez si yo no pusiera la valla, no sería obvio para los demás qué fuertes son tus piernas. Claro. Entonces en impro pasa un poco eso. Pasa que cuando yo le tiro a un compañero una propuesta un poquito con jiribilla, un poquito pícara, para obligarlo a usar una habilidad suya, pues realmente le estoy dando un regalo, porque estoy diciéndole, aquí está la pelota, compañero, para que tú hagas eso que te sale tan bien hacer y que le muestres al público cómo tu habilidad en ese tema es genial, ¿no? Entonces... Eso es muy generoso. Lo que pasa es que muchas veces lo tomamos como, uy. Claro, absolutamente, ¿no? Hay muchos juegos en los que de pronto yo puedo decirle a alguien, sí, es como esa canción que cantábamos en la primaria, ¿te acuerdas? Y hombre, le estoy tirando esa propuesta a alguien que
o sé que canta muy lindo y que entonces va a tener un momento para lucirse en escena y cantar, o que sé que es muy capaz de hacer una canción muy rimada, muy ingeniosa, y que entonces va a ser del himno de la escuela primaria un momento de gozo para el público, ¿no? Entonces sí, en efecto, es como una generosidad que tenemos ahí por lema los improvisadores. Hay gente que dice, o que se juzga muy duro y dice, yo no soy tan buen actor porque siento que no soy bueno haciendo impro. ¿El no hacer impro es igual a no soy buen actor? No, claro que no. Eh, yo creo que es como momento del proceso, o sea, yo creo que los que hemos hecho muchos años de actuación vamos descubriendo que justo una de las cosas que uno gana es como una especie de cinismo, ¿no? Como que justo esta posibilidad de que te importe poco hacer para los otros en el sentido de quedar bien con los otros y cada vez más se convierta en un hacer por el disfrute pleno que me implica hacer y que evidentemente se contagia al público, ¿no? O sea, si el público me ve disfrutar estar arriba del escenario, el público también va a disfrutar. Pero yo no disfruto para quedar bien con ellos, esa es la diferencia. Entonces creo que con los actores ocurre lo mismo. Cuando somos muy jóvenes, cuando empezamos la formación, como que nos importa mucho lo que digan y sufrimos. Y entonces, el maestro vino a ver mi obra, ¿no? Todos, así, la primera vez que va un director tuyo, un maestro a ver una obra, dices, Dios mío, recuerda la columna, esto, lo otro, la respiración, las 28 cosas que te dijeron. Y estás tan ocupado pensando en eso que no disfrutas. Yo creo que los actores que empiezan a entrenarse en improvisación recuerdan que es importante disfrutar más. Entonces, a veces no es un asunto de no soy un buen actor porque no hago improvisación, sino, hombre, no eres un buen actor porque te juzgas un montón y no disfrutas. Y Qué eso lindo no es. lo harías, ya sea que hagas improvisación o que no. Y a lo mejor, si hicieras improvisación, recordarías que puedes disfrutarlo, ¿no? O sea, simplemente sería una herramienta que te ayudaría un poquito a soltar. Pero nada, hombre, que si un actor dice, a mí me preocupa mucho demasiado todo, pues tampoco creo que sea un gran actor, pero si está tan tenso pensando en lo que opinen los demás, pues entonces no es buen actor por eso, pero no porque no haga improvisación. ¿Cómo corriges o das la vuelta cuando el público puede ser tu termómetro para saber si la impro está funcionando o saliendo mal? Eh, Creo que el público no es tan buen termómetro. Ok, Sobre todo en improvisación, de pronto la gente puede volver varias veces porque siempre va a haber un espectáculo distinto, ¿no? Y eso hace que haya gente que repita o que, hombre, ya, como en todo el teatro, vino mi primo, vino mi tía, ¿no? Entonces, a lo mejor a alguien le resulta divertido porque ya nos conoce al elenco, porque ya ha venido a 5 de nuestras funciones y ya hasta le caemos bien, ¿no? Entonces, como que dice, ay, claro, ahí Pilar viene es esto. Sí, tan sí, sí. chistosa, ¿no? Y empiezan un poquito como a reaccionar en falso, o sea, ya más predispuestos porque la experiencia les ha resultado agradable que porque de verdad lo que está pasando en ese momento esté funcionando o no. Entonces, hombre, si bien siempre saber que tu público está contigo y que está atento y que está vivo es una condición del teatro, también es importante que tú como creador escénico desde arriba sepas cuándo estás haciendo bien tu trabajo y cuándo no. Y para eso es la técnica, ¿no? Sin flagelarte, sin decir, he hecho un gran error, esto ya lo arruiné todo. No, pero sí saber que a lo mejor el público está atacado de risa y no es necesariamente porque estemos haciendo una función genial. O que a lo mejor el público está un poquito callado, un poquito frío, pero estamos haciéndolo bien, va funcionando, tal vez solo son un poquito tímidos, no morir de angustia, ¿no? Creo que esa es, que ahí está como la diferencia. Si de pronto nos fiamos demasiado del público, empezamos a entrar en angustia. Creo que es importante saber técnicamente cuándo estás haciéndolo bien y cuándo no estás haciéndolo bien, por disciplina técnica. Bien. Pilar, ¿las muletillas son válidas en los ejercicios de impro? Eh, mm, Sí, claro. Mira, eh, y nosotros
Yo como maestra siempre sugiero que las vayamos eliminando porque las muletillas son espacios para pensar. Entonces pasa esto, ¿no? Yo que no sé la respuesta que te voy a decir, pues necesito pensar un poquito y ya te digo la respuesta. Pero en improvisación estamos haciendo una dramaturgia que debiera parecer que ya está escrita. El personaje está viviendo su vida y debiera parecer que tiene como fluidez en lo que dice, ¿no? Entonces, digamos que la muletilla vendría al caso si es parte natural del carácter del personaje, ¿no? Si yo quiero dibujar un tímido o un timorato que todo duda, pues entonces yo conscientemente agrego la muletilla como parte de mi diseño. Lo que no se vale es mirar al improvisador haciendo muletillas para darse tiempo para pensar lo que va a estar construyendo, porque justo su entrenamiento es para pensar mucho más rápido de lo habitual. Claro. Bueno, y ahora hablando un poco del tema de televisión o de donde surgió esto y es un poco los castings. En el caso de televisión, Magida Isa hablaba hace un momento de que en las series sería bueno aplicar algo de impro, pero en el caso de la televisión, cuando tienes un guión estructurado, cuando un director no permite que cambies nada, ¿qué haces ahí? Híjole, ¿De qué te sirve? yo creo que siempre hay pequeños espacios, ¿sabes? Yo creo que siempre hay pequeños huecos. Por más que alguien, y tú lo sabes, hay tantísima gente involucrada, tantísimos elementos involucrados en la producción, que por más que alguien piense que está controlado todo, siempre habrá algún detallito, algo que se salga de control. Y ahí es donde vale la pena tener entrenamiento. ¿Por qué? Porque una de las cosas que el entrenamiento te enseña es integrar. Yo puedo tener una estructura, pero si algo se saliese de la estructura, yo lo integro dándole peso dentro de la estructura que tenía, ¿no? Hay una anécdota súper famosa de Kramer contra Kramer, la película de Dustin Hoffman y Sí. Meryl Streep, en que se supone que en la escena él iba, no sé, iba a manotear en la mesa, pero cuando manotea, tira la copa, rompe la copa, ¿me explico? Y entonces ella, en vez de mostrarnos un gesto de, oh, mi compañero se equivocó, se ha roto la producción, qué mal, ya no me pude concentrar. Por el contrario, ella asume que el marido ha roto la copa y entonces su reacción es perfectamente congruente con ello, ¿no? Dice que en esa película, justo como Dustin Hoffman trabajaba con el niño, pues todo el rato estaba trabajando con un niño. Imagínate qué cantidad de cosas espontáneas le salían al niño y él estaba absolutamente perceptivo para saber cómo podía aprovecharlas, que no era cambiar lo que estaba pasando, pero sí enriquecer la profundidad del contenido con el que estás trabajando. Y creo que esa es la manera que también podría funcionar en televisión, ¿no? O sea, saber que si estoy pendiente, no solo voy a decir mi línea, sino que además voy a tomar todo lo que está sucediendo, cualquier detalle, cualquier cosita que se salga, la voy a aprovechar para enriquecer Y en un lo que casting hay. también, porque en un casting puede pasar algo, no sé, pasa un Oh, avión en claro, ese momento, o entra alguien al estudio, o se le claro, va el texto al compañero y puedes utilizar eso como claro, algo para demostrar en el proceso de evaluación que tienes herramientas. claro. Sí, y en el casting, por ejemplo, hombre, que nos encontramos a la situación por antonomasia de nervios para un actor, ¿no? O sea, como que uno va al casting justo queriendo quedarse, justo queriendo que salga bien, ¿no? Con todas estas predisposiciones que decíamos que no hay que tener, muchas veces llegamos al casting con todas esas predisposiciones en la cabeza y sabemos que no van a servir. Tú lo sabes, del otro lado de la cámara se ven los Sí. nervios, se ve la angustia, se ve la tensión de que quiero que me salga bien. Entonces, creo que el entrenamiento de improvisación ayudaría a eso, a olvidarte de las expectativas y a tratar de habitar el presente, ¿no? Como decir, ok, Qué bueno. en este segundo estoy aquí, estoy frente a la cámara, me toca decir esto, no se lo estoy diciendo a alguien, se lo estoy diciendo a un objeto, o me tengo que mover para este lado, no es lo planeado, no es lo ideal, no es como a mí me gustaría, pero esto es lo que hay. Y ya, lo vivo y lo disfruto, al menos sin angustia. Y muy Total. probablemente habría resultados mucho más espontáneos y mucho más orgánicos, ¿no? Que Mucho a fin más de cuentas, verdaderos. eso es lo que uno está buscando, Pilar. Claro, exactamente, ¿no? Claro. Sí, y la cámara es una lupa enorme, o sea,
No podemos fingir que no estamos, que la mente nos está yendo a otro lado, que no me están dando nervios y se me nota en las manos, que se me ponen tensas en el cuello, en la frente. Entonces, pues la única manera de que no se me vea es que no esté. Y la única manera de que no esté es que de verdad yo esté dispuesto a renunciar. Pero esa renuncia no es tan fácil. No ocurre a la primera. Esa renuncia es un entrenamiento. Es el entrenamiento de constantemente pararte y decir, tengo que olvidarme de que me importe. Y a la siguiente vuelvo a intentarlo y tengo que olvidarme de que me importe. No es tan sencillo. Por eso decimos que es un entrenamiento. Porque no es que la gente a la primera clase de improvisación se para y le sale. Esa es la diferencia. Le sale después de muchas veces de que no le salió. Le sale después de muchas veces de que luchó contra su juicio, luchó contra su tensión, luchó contra la voz de su mamá en la cabeza diciéndole, eres ridículo, tú no hagas esto. Y a fuerza de hacerlo mucho, un día uno descubre que ya no le importa tanto, ¿no? Pero es un trabajo. Es un Pilar, entrenamiento. no me van a perdonar si hago dos cosas. La primera, pedirte el favor que mucha gente me está preguntando que en dónde pueden encontrar tus talleres o cómo pueden ponerse en contacto contigo para tomar clases. Y dos, que hagamos, sé que no te puedo poner limitantes, pero que nos quedan 7 minutos, les puedas mostrar un breve ejercicio. Claro que sí. Bueno, yo trabajo en una compañía en México que es Apeiron Teatro. Somos una compañía de teatro independiente y tenemos un pequeño foro en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México. Pero, pues ahorita, como todo, está cerrado, está momentáneamente sin actividad. Pueden contactarme por mi página de Facebook, que es Pilar Villanueva, la fanpage de Facebook. Ahí pueden recibir información. Yo pienso que ya pronto voy a sacar como alguna especie de temario online, pues como para al menos hablar algunas de estas cosas en teoría con respecto a la improvisación. Entonces, pues ahí pueden escribirme y ahí podemos estar en contacto sin problema. Buenísimo. Y bueno, en la página de Apeiron Teatro, que también ahí lo busquen, ahí puede estar mis datos también. Tu Instagram es @pvc1979. 1789, 1789, 1789. 1789, Sí, PVC exacto, 1789. exactamente, ese es el Instagram. Pues ahí nos podemos poner. Y que si le regalas un ejercicio, Claro, ¿cuánto tiempo tenemos? 3 minutitos, 2 minutitos. 3 minutos. Muy bien. Voy a hacer un pequeño relato en verso. Si quieres tú darme alguna provocación como de qué te gustaría que hablara, o hablo de la improvisación haciéndolo en verso, no sé, ¿qué te gustaría? Hagámoslo así, hagamos como lo dices, hablando Muy de la bien. improvisación desde el verso. Ok, muy bien. Entonces yo digo... Mientras dispongo a mi mente a decirles con pasión por qué fue mi vocación ser así de irreverente, quiero contarles que fui estudiante y contendiente de improvisaciones muchas en un pasado reciente. Aprendí a decir las cosas escuchando lo que hay, a aceptar lo que no había y a buscarme lo demás, desarrollar las propuestas, la generosidad y también decirle al otro que siempre puede jugar. Si con improvisación trabajas, mucho vas a destacar, pues te olvidarás de todo y solo vas a gozar. Este momento es presente, no hay mucho, no hay nada más, mas en el presente todo tienes que saber que está. Mira un poquito a tu lado, mira lejos, más allá, y verás que están volando imaginaciones más. Los dejo, pues esta tarde me pondré a trabajar aquí en casa, aquí delante del computador nomás. Un beso a todos les mando. Doy las gracias. Ahí está. Bravo, muy bien. Pilar, muchísimas gracias por tu tiempo, por enriquecernos tanto con todo lo que sabes, por la generosidad de compartir ese conocimiento, y ha sido un placer, de verdad, un enorme placer conversar contigo Ay, el día de hoy. Juan Pablo, a ti, de verdad, encantada, encantada. Y muchas gracias a toda la gente que se conectó, de verdad. Muchísimas gracias.
Apenas llegue a México, te escribo para que nos tomemos un café. Por supuesto, encantadísima, Vale. claro que sí. Te mando un abrazo, gracias. Un abrazo y saludos a todos, gracias. Bye, Chao. hasta luego.